Perfecto. Ok. Bueno, buenos días compañeros. El día de hoy nuestro equipo va a exponer acerca de la epigenética. Y para comenzar, pues el equipo está conformado por Montserrat Hernández Canseco, Yani Yaret Hernández Galván, Diana Paula Casaos Esquivel, su servidora Gemma Moreno Hernández y Diego Alfredo Robles Díaz. Bueno, antes de empezar a explicarles propiamente cómo la epigenética o qué es la epigenética, me gustaría empezar poniendo un ejemplo para que nosotros nos vayamos metiendo en contexto, porque cuando nosotros estábamos estudiando, ¿no?, que era la epigenética, al equipo le costó un poco entender como tal qué es la epigenética, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido enseñados de que desde que vamos en primero, que vimos embrio, luego vimos biología molecular y estamos ya familiarizados propiamente con el ADN, ¿no? ¿Qué es el ADN? ¿De qué se trata su transcripción, su replicación, su traducción? ¿No? Pero la epigenética es una parte padrísima, ¿no? Que ya cuando la vas comprendiendo dices, wow, o sea, no solo tenemos el ADN y a lo mejor los factores ambientales, ¿no? Sino hay cómo todo eso en conjunto, ¿no?, puede afectarnos y cómo la epigenética estudia todo eso, ¿no? Ahora, bueno, para empezar, me gustaría que imaginemos un poco este ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, supongamos, unos gemelos o unas gemelas idénticas. Bueno, igual me gustaría que como que participaran un poquito conmigo, ¿no? Interactuaran para que podamos nosotros, pues, ir de la mano, ¿no? Entendiendo todo esto. Bueno, imaginemos que nosotros tenemos gemelos o gemelas idénticos, ¿no? Mismo ADN, pero supongamos que a uno lo vamos a mandar a preescolar y al otro lo vamos a educar en casa, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros garantizar que pues todo va a salir bien, ¿no? O cómo podemos garantizar que tal vez el gemelo que aprenda en casa es un gemelo que va a aprender más rápido a leer, o qué tal que el de preescolar aprende más rápido a leer, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos garantizar todo eso? Bueno, estos gemelos idénticos, ¿no? O el estudio de tener gemelos idénticos ha tenido pues un impacto muy grande, ¿no? Porque nos ha podido ayudar a ver cómo es que su naturaleza y su crianza puede influir en que tengan diferentes o mismas características. Porque bueno, los gemelos idénticos, hay estudios que nos dicen que gemelos idénticos separados al nacer, ¿no?, y criados por diferentes hogares, pueden ser afectados, que son afectados tanto por el, o sea, Gemma, Sí se oye medio cortado, Gemma. ¿Ya me escuchan bien? Ya. Ok, perfecto. Gracias, Vale, gracias, doctora. Bueno, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo afecta esta parte de la naturaleza, que es el ADN, y cómo afecta esta parte de la crianza, ¿no? Que a pesar de que son gemelos idénticos y tienen el mismo ADN, pueden tener diferencias debido a sus genes propiamente o a cómo fueron educados. Y bueno, ¿esto por qué? Porque en este estudio nos revela que, por ejemplo, la naturaleza tiene que ver un poco más, o en el ADN tiene que ver un poco más esta parte del IQ y a lo mejor las tendencias criminales, ¿no? Como estas personas que pueden ser criminales, tiene que ver un poco más en el ADN y no tanto con la crianza, a diferencia de cómo la depresión en hombres, ¿no?, o la preferencia a algún partido político tiene que ver un poco más a cómo fuimos educados que propiamente esta parte del ADN, ¿no? Por ejemplo, en mi ADN no viene un gen que diga que va a expresar que que yo le vaya a cierto partido político, ¿no? Eso tiene ya que ver más como con las ideas que yo con las que voy creciendo y voy desarrollando. Ahora, bueno, ya vimos esta parte, ¿no?, de que podemos tener gemelos criados en diferentes hogares, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los gemelos que son criados en el mismo hogar, ¿no? ¿Ustedes creen que estos gemelos sean iguales o que sean diferentes? ¿Ustedes qué piensan? ¿qué van diferentes? Muy bien, muy bien. Efectivamente, ¿no? Claro que estos gemelos, a pesar de tener el mismo ADN, pueden ser diferentes, ¿no? Porque
tanto papá como mamá o algunos familiares van a identificar entre estos gemelos diferencias, ¿no? Por ejemplo, a un gemelo le puede gustar tocar el violín y a otro gemelo le puede gustar jugar básquetbol, ¿no? Tienen el mismo ADN, pero a quien le gustan cosas diferentes, ¿no? O a uno le puede gustar la comida china y a otro la comida italiana, ¿no? O también podemos ver que hay gemelos que incluso, a pesar de ser gemelos idénticos y tener el mismo ADN, un gemelo puede tener autismo, una gemela puede tener asma, ¿no? O pueden tener trastornos de bipolaridad. Y esto es bien curioso, ¿no? Porque dices, pues, ¿cómo uno sí y otro no si tienen el mismo ADN, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esta diferencia, ¿no? ¿Cómo podemos explicar todas estas diferencias teniendo el mismo ADN y aparte de tener el mismo ADN, siendo criados, criados, en el mismo hogar? Bueno, estas diferencias se pueden explicar por medio de esta epigenética. Ahora, esto ya es mucho texto, ¿no? Pero bueno, el término epigenética primeramente fue acuñado en la década de los 50 y fue acuñado o fue como lo empezaron a tratar de describir porque querían saber cuál era el mecanismo por el cual los organismos multicelulares podían desarrollar múltiples tejidos, ¿no? A partir de un genoma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cómo es que a pesar de que tenemos en cada célula el mismo ADN, nosotros podemos tener células como las neuronas o células musculares o células renales o cosas así, ¿no? Como a pesar de que todas las células contienen la misma información, es el mismo ADN, podemos tener células diferentes, ¿no? Y bueno, ya en la actualidad vamos a reconocer que este proceso se va a lograr mediante marcas moleculares detectables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más adelante les voy a decir que encima de nuestros genes nosotros vamos a tener marcas que son estas marquitas epigenéticas. Y entonces estas marcas... ¿Me escuchan? Okay. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Es que creo que se estaba poniendo otro poquito, parece que te escuchabas borroso otra vez. Sí. Ok. Es que creo que tapas tu micro. Ok, creo que sí. Ok, perfecto. ¿Ya me escuchan bien, verdad? Ya. Ok, gracias. Ok, entonces les decía que en los genes, o sea, en el ADN, nosotros vamos a tener marquitas, ¿no? Y estas marquitas van a afectar la actividad transcripcional de los genes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que van a afectar no precisamente la estructura del gen, sino más bien si el gen se expresa o no se expresa. Ahora, bueno, pero primero para esto tenemos que tomar en cuenta un poquito más esta parte de las células, ¿no? Antes de, pues, entrar en este proceso. Bueno, no sé si ustedes saben cuánto mide el ADN si nosotros agarramos y lo desenrollamos. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto mide aproximadamente? ¿No? ¿Nadie? ¿Ningún voluntario? Bueno, Como el 2 ADN... metros. ¿Mande, Ana Laura? Como 2 metros. Muy bien, Ana Laura. Sí, el ADN mide aproximadamente como 2 metros. O sea, si mide como 2 metros, pues es como un hombre o una mujer muy, muy altos, ¿no? Que casi no vemos aquí en Oaxaca, pues, ¿no? Porque, pues, normalmente nuestra altura no es bastante, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que 2 metros de ADN quepan en algo tan chiquitito como una célula? O más bien el núcleo de una célula, hasta eso, imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todo este ADN pueda caber en esta célula tan chiquita, ¿no? ¿O cómo es que podemos tener nosotros adentro de nuestro cuerpo? Según el Gaito, nosotros tenemos 100 billones de células. Entonces, ¿cómo es que todo ese material que tenemos cabe, ¿no? En estas células. ¿Alguien sabe cómo se llama todo este ADN así que está comprimido? Cromatina. Sí, muy bien, Arturo. Gracias. Así es, nosotros tenemos algo que se llama cromatina, ¿no? Y entonces, para que se haga la cromatina, nosotros, ¿qué necesitamos para que esa cromatina se condense?
Son unas proteínas, ¿cómo se llaman? Las histonas. Sí, muy bien, Fanny, histonas. Entonces, ahora, ya que sabemos, ¿no?, que todo este ADN se condensa en algo llamado cromatina, y lo que une a toda esa cromatina son proteínas que se llaman histonas, vamos a hablar de la descripción, o sea, teníamos que tener estos conceptos claros para hablar de la descripción literal de la epigenética, ¿no? O para que ustedes, o sea, ya vimos el concepto, pero ahora vamos a ver más o menos cómo es esta epigenética, ¿no? Cómo funciona. Bueno, epi significa encima y genética hace referencia en este caso pues a los genes o al estudio de los genes, ¿no? Entonces esto quiere decir encima de los genes, ¿no? Porque yo les decía que la epigenética no va a modificar la estructura de los genes, más bien tiene que ver con que si un gen se expresa o no se expresa. Ahora, bueno, aquí tenemos nosotros muy bonita nuestra histona, ¿no? Que es esta proteína que es un octámero que tiene H1, H2, H3, todas las que ya conocemos, ¿no? Y tenemos al ADN enrollado, ¿no?, en estas proteínas, que son las histonas. Entonces, ¿no?, las histonas van a ser así como carretes o bobinas en donde nosotros vamos a envolver el ADN, ¿no? Y nosotros tenemos alrededor de 30 millones de estas bobinas, ¿no?, en nuestras células. Y esto explica cómo es que nosotros podemos meter nuestros 2 metros, ¿no?, de ADN en algo tan chiquito como la célula o como el núcleo, que es 400,000 veces más pequeño, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, en la epigenética, nosotros vamos a recordar que en el ADN pues vienen los genes, y estos genes están codificados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos genes le van a dar instrucciones a las células de qué hacer, de cómo y en qué convertirse, cuándo, y entonces cómo es que nuestras células no se vuelven locas, ¿no?, de tanta información. Y, por ejemplo, ¿cómo es que un gen puede o no puede leer todo? Bueno, nosotros tenemos algo llamado marcas epigenéticas. Y va a haber marcas epigenéticas que van a inhibir o que van a activarse. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Más fácil. Va a haber marcas epigenéticas que van a ayudar a que se comprima, ¿no?, el ADN y esconda esos genes. Por ejemplo, aquí pueden ver que están las histonas, están las marcas epigenéticas y aquí están así, pum, las hizo que se comprimieran, ¿no? Y entonces que el gen no fuera visible. Entonces, como ese gen no es visible, ¿qué quiere decir esto? Que este gen no se expresa, ¿no? Entonces, esas son marcas, como estas rojitas, que lo que van a hacer es que van a hacer que se esconde el gen y entonces la célula no pueda leerlo. Y entonces a lo mejor, si quería hacer una neurona, pues lee las instrucciones de la neurona, pero no lee las instrucciones de la célula muscular. Y entonces se diferencia y se hace una neurona. Pero así como tenemos estos genes, ¿no?, que lo que hacen es que no se exprese, también tenemos marcas epigenéticas como estas verdes, que lo que van a hacer es que van a hacer que la cromatina, ¿no?, o las histonas se descondensen, se descompriman y entonces revelen al gen. Y entonces cuando el gen así se asoma, puede darle las instrucciones a la célula de qué quiere hacer, ¿no?, o en qué se quiere convertir. Y entonces así es como nosotros podemos explicar esto que querían explicar en la década de los 50, ¿no? Cómo es que nosotros podemos tener neuronas y podemos tener células musculares y diferentes tipos de células sin que, pues, por ejemplo, una célula lea todas las instrucciones del ADN, ¿no? Porque hay genes y esta genética y estos marcadores epigenéticos nos van a ayudar a que se exprese o no se exprese. Y para esto, pues, nosotros tenemos diferentes mecanismos, ¿no? Y todo esto se da, ¿no? Todo esto se va a dar desde, pues, cuando el embrión se está desarrollando, ¿no? Cuando nosotros todavía somos un cúmulo de células que están indiferenciadas, lo que va a pasar es que, pues, obviamente, ¿no?, cuando somos concebidos, pues, lo que les decía, las células se van a empezar a diferenciar y se va a empezar a formar como el bebecito, ¿no? Todo este bebecito. Pero entonces, pues, en ese entonces, nosotros, como se puede ver aquí, nosotros no vamos a tener tantas marquitas epigenéticas. Y más adelante creo que Pau se los va a explicar mejor, ¿no? Porque esto ya viene el mecanismo que ella va a explicar, que obviamente cuando ya empieza esta diferenciación de células, las propias células de alrededor le van a decir a las células, ¿sabes qué? Pues empieza a trabajar, ¿no? Y entonces se van a empezar a llenar de marcadores
Y también tiene que ver mucho acerca del ambiente que tiene la mamá, por ejemplo, de lo que ella consume, de su dieta, de su preocupación, de sus preocupaciones o el estrés que tenga, de las vitaminas que veíamos ya con la doctora, no sé si por ejemplo las mamás se toman el ácido fólico o no, y todo eso que va a tener que ver acerca de cómo es que estos marcadores, ¿no? Que por ejemplo van a entrar, o sea, la mamá, pongamos que come mal, se alimenta mal, ¿no? Y entonces va a mandar todo eso a través de la sangre y esa sangre va a poner, o todos esos mensajes químicos que van en la sangre, le van a dar más marcadores para que algo se exprese o no se exprese. Y bueno, esto, o como ejemplo, para que ustedes lo puedan entender mejor, no de a qué me refiero con que la mamá le dé marcadores al hijo o no, es que, por ejemplo, hay un estudio que dice que hay un gen que se llama agouti, así se pronuncia en inglés, de unas ratitas que cuando la mamá está embarazada, esta mamá, si este gen se expresa, quiere decir que van a tener ratones o ratas amarillas y obesas. Y estas ratas que son obesas pueden tener predisposición a diversos, ¿cómo se llama? Enfermedades, por ejemplo, cáncer, diabetes, etc. Ahora, nosotros tenemos que si la mamá durante un embarazo no se alimentó muy bien, pues todo eso se lo va a pasar al hijo o se lo va a heredar, ¿no? Y entonces esta parte quiere decir que su primer hijo, no, como no se alimentó muy bien la mamá, porque este gen tiene que ver específicamente con la dieta, no tuvo la mamá una buena dieta, pues el bebé también va a tener esa herencia de ser amarillo y obeso. Pero ahora, ¿qué pasa cuando su mamá tuvo el segundo embarazo, no de esta ratita, tuvo a su hijo número 2 y entonces ella tuvo una mejor dieta? Cuando cuando el bebé estaba en la pancita, lo que hizo fue que entonces este bebé agarró y por medio del torrente sanguíneo, la mamá le mandó señales químicas de esta dieta saludable, entonces en sus histonas, ¿no? Y en su ADN se fueron poniendo esas marquitas. Y entonces lo que hicieron fue que ese gen, o sea, las histonas se comprimieron y no lo expresó. Y este bebé entonces no fue, no, ni obeso ni amarillo, fue marrón y saludable o delgado. Entonces, eso es como por medio de hábitos de la mamá, ¿no? Sin modificar la estructura del gen, sino más bien como factores ambientales, en este caso la dieta, el bebé no expresó este gen, ¿no? Entonces, o sea, pues está cañón, ¿no? O sea, yo la verdad que maravillada cuando vi que esto podía ser posible, ¿no? Y también otro estudio nos habla acerca de cómo también, por ejemplo, ahora en el caso de los hombres, ¿no? Se estudió, este fue un estudio muy largo, que dicen que se tomó a cabo muchos años, cómo fue que en hombres, ¿no? Que estaban en temprana edad, por ejemplo, que tenían 10 años, empezaron a alimentarse mal y empezaron a fumar, ¿no? A muy temprana edad. Entonces, cuando tienen 10 años, pues obviamente todavía tienen esta parte de que se están creando estos espermas, ¿no? Y en estos espermas va cierta información. Entonces se dieron cuenta de que en estos hombres que se alimentaban mal y fumaban, los hijos y los nietos de estos hombres tenían un periodo de vida más corto, ¿no? O sea, a lo mejor los abuelos podían vivir hasta los 80, pero debido a los hábitos que ellos tuvieron, ¿no? En sus espermas, ellos pasaron estas marcas epigenéticas en las cuales hacían que unos genes se expresaran o no, y debido a esto, los nietos, o sea, y los hijos, tuvieran periodos de vida más cortos, debido a los hábitos que tuvo el abuelo, ¿no? Porque recuerden que esto también puede ser heredado. Ahora, vamos a entrar propiamente como tal con estos mecanismos de la epigenética, ¿no? Y para esto vamos a empezar con la metilación del ADN. Bueno, la metilación del ADN es esta parte de que es un proceso que se va a dar para inhibir la expresión de un gen, ¿no? Agregando grupos metilos al ADN. Y entonces, si nosotros metilamos el ADN, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo vamos a hacer en lugares específicos, no van a llegar los grupos metilo y se van a poner en donde sea, no. Se van a poner en unas islas llamadas CPG. ¿Por qué CPG? Porque estas islas son ricas en citosina
fósforo y guanina, por eso CPG, ¿no? Ahora, estos procesos de metilación se van a dar entre una y otra, ¿no? De estas islas. Por ejemplo, aquí pueden ver, ¿no? Se les agrega el grupo metilo, la isla, el grupo metilo, la isla, y así es como se da el proceso de metilación. Entonces, bueno, ahí tenemos eso, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar, ¿no? Con esta, es que nosotros agreguemos estos grupos metilos. Bueno, van a cambiar la expresión de un segmento de ADN, pero ¿qué quiere decir esto? No cambian la secuencia, o sea, no cambian la estructura del gen, sino más bien cambian que el gen no se exprese. Y en la metilación, ¿qué quiere decir esto? Que inhibe el gen, o sea, que no deja que este gen se vea. Como lo habíamos visto, agarra, condensa las histonas, las aprieta y no dejan que el gen se vea, ¿no? Y todo esto, toda esta parte de la metilación se ve involucrada en algo que se llama impronta genómica, que se lo voy a explicar después de esto, ¿no? Por ejemplo, en los cromosomas X, ¿no? En la inactivación del cromosoma X, en la represión de lo transposible del envejecimiento y la carcinogénesis, ¿no? Entonces, el ADN se va a metilar en algo llamado imprinting, ¿no? O huella genética, que es esta improntación genómica. Y este ejemplo, por ejemplo, de cómo se ve afectado el cromosoma 15, se los voy a explicar ya después de esto. Pero bueno, en la metilación del ADN, ¿qué tienen que saber ustedes? Que la metilación va a inhibir una expresión y que esto se va a dar dentro de las islas CPG, ¿no? Sobre todo las que están más pegadas a la citosina, ¿no? Y pues lo que va a hacer es que va a reprimir, o sea, va a hacer al ADN silencioso, porque no va a mostrar esa expresión del gen. Ahora sí, ¿qué es la impronta genómica? A mí me costó mucho entender esto, entonces espero que ustedes puedan entenderlo conmigo. Pero bueno, la impronta genómica va a ser un proceso biológico por el cual un gen o un dominio genómico se va a encontrar marcado o indicado por su origen parental, ¿no? Y estas improntaciones pueden ser covalentes por la metilación o no covalentes por alteraciones que tienen que ver proteína ADN o ADN ARN o la localización genómica en un espacio nuclear. Y bueno, el proceso de esta impronta va a requerir de una maquinaria enzimática nuclear que va a tener estas marcas epigenéticas a lo largo de todo este ciclo celular, ¿no? O como cuando nosotros tengamos el cromosoma del papá y el cromosoma de la mamá y se combinen, ¿qué va a pasar en esos alelos donde nosotros tengamos al gen, ¿no? O cómo es que se va a dar. Y bueno, toda esta impronta parental se va a establecer durante la gametogénesis, cuando nosotros estemos creando los ovocitos y estemos creando los espermatozoides. Porque en un cromosoma de cada pareja de homólogos vamos a tener que va a ser segregado el espermatozoide o el óvulo. Y después de eso, en la embriogénesis, cuando nosotros ya estemos desarrollando un embrión, ¿no? O en el desarrollo adulto, los alelos de estos genes improntados se van a mantener en sus estados epigenéticos o conformacionales, ¿no? Que van a ser tanto materno, que es el que va a dar la mamá, y paterno, que es el que va a dar el papá. Ahora, bueno, de esta manera, ¿no? Las improntas genómicas van a ser un molde para su propia replicación. Y estas improntas genómicas también son heredables, porque pueden ser, o nos podemos dar cuenta que están por medio de análisis moleculares. Que estos análisis moleculares nos van a servir para saber los marcadores, ¿no? De este origen, o sea, si son del papá o de la mamá. Y bueno, dos síndromes muy famosos asociados a esta impronta genómica, o ejemplos como para que ustedes lo entiendan mejor, va a ser el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, que estos son los ejemplos, les digo, más conocidos y más estudiados, ¿no? Y en los dos casos, ¿qué va a pasar? Pues hay una microdeleción en el cromosoma 15, ¿no? En una región crítica donde se van a encontrar estos genes con impronta. Entonces, en ambos síndromes vamos a tener la misma microdeleción, pero la diferencia va a ser de su origen, o sea, si es de la mamá o del papá. Si es del papá, se va a dar el síndrome de Prader-Willi, pero si es de la mamá, se va a dar el síndrome de Angelman. Y bueno, en el síndrome de Angelman es un trastorno genético que va a afectar principalmente al sistema nervioso. Y este síndrome va a ser causado por la ausencia de una copia materna funcional de un gen. O sea, no vamos a tener una copia materna, ¿no? Que va a ser funcional, de cómo funciona el gen UBE3A.
Y en la mayoría de estos tejidos se van a expresar ambos alelos, que no van a tener impronta. Por ejemplo, aquí están los alelos sin impronta, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cerebro solo vamos a tener que se va a expresar el alelo materno, que tiene esta impronta específica. O sea, que tiene aquí solo se va a expresar el de la mamá. Y por eso nosotros vamos a tener este síndrome de Angelman, ¿no? Porque el del papá, pues están bien, pero el de la mamá trae esta impronta, ¿no? Ahora, caso contrario, del papá. Bueno, el síndrome de Prader-Willi se va a caracterizar por una sensación de hambre todo el tiempo. Bueno, y aquí nada más para que vean que así se ven los niños que tienen o padecen el síndrome de Angelman. Ahora, en el de Prader-Willi, les decía que se caracteriza por una sensación de hambre todo el tiempo que normalmente tiende a acabar en obesidad, ¿no? Pero tienen un tono muscular pobre, una capacidad mental reducida y unos órganos sexuales subdesarrollados, ¿no? Y aquí podemos ver cómo este niño, pues se ve que tiene sobrepeso, ¿no? O ya está ganando más peso. Y bueno, este síndrome va a ser causado por la ausencia, ¿no? Del transcrito SNURF-SNRPN, ¿no? Que va a ser en la región 15, como ya lo habíamos visto, una microdeleción en el cromosoma 15. Y va a ser producido por el cromosoma paterno, ¿no? Junto con la deficiencia de varios RNAs que no van a codificar estos intrones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí vamos a ver que esta lesión viene por parte del cromosoma del papá, o sea, así se ve normal, ¿no? Y la herencia de la mamá, aquí podemos ver que está normal, que está bien, pues, pero en el papá tenemos esta lesión. Y como aquí se va a expresar el del papá, el papá nos va a dar el síndrome de Prader-Willi por medio de esta impronta genómica y la mamá nos va a dar el de Angelman por medio de esta impronta genómica. Y bueno, esa es la parte de impronta genómica. Pero ahora, otro mecanismo es la modificación de histonas. Yo les hablé de la metilación del ADN, pero así como tenemos una metilación, tenemos una acetilación y una desacetilación. Pau más adelante les va a hablar de la metilación de las histonas. Y yo les voy a hablar ahorita rápido de la metilación de la acetilación de las histonas. Pero entonces, en la metilación vimos que se inhibe, ¿no? Que no se expresa ese gen. Entonces, si no se expresa ese gen, nosotros vamos a tener que la transcripción, cuando nosotros agregamos ese proceso de metilación al ADN, la transcripción va a estar disminuida, ¿no? Cuando hay metilación, la transcripción está inhibida, porque hay genes que no se están expresando. En la acetilación, que es agregar grupos acetil, que ahorita les voy a explicar eso, nosotros vamos a tener que la transcripción está aumentada. Y la desacetilación va a ser prácticamente algo muy parecido a la metilación, pero con grupos acetil. Entonces lo va a disminuir. Pero ahora, para que ustedes entiendan esto, bueno, ¿no? ¿Qué es esta parte de la acetilación de histonas, ¿no? O para qué nos sirven nosotros, así como tenemos grupos metilos en el ADN, ¿no? Para que se expresen o no los genes, ¿para qué nos sirve tener esta acetilación de las histonas? Bueno, tenemos este aminoácido llamado lisina. Y en este aminoácido llamado lisina, nosotros vamos a tener un extremo amino terminal con una carga positiva, ¿no? Que aquí está. Y lo va a tener en el carbono épsilon, ¿no? De esta cadena del aminoácido lisina. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una enzima llamada acetiltransferasa de histonas, que va a llegar y lo que va a hacer es que va a hacer que se acetilen estos grupos, ¿no? Entonces, al acetilarse le va a agregar un grupo acetilo adicional. Y entonces va a hacer que esta carga positiva que tengamos aquí ya no la tenga y se pierda la carga positiva, ¿no? Al agregar este grupo acetil. Entonces, esto o la desacetilización de histonas también se puede hacer por medio de una enzima que se llama desacetilasa de histonas, ¿no? Que lo que quiere decir es que va a agarrar y va a hacer que esta acción se revierta. O sea,
que vuelva a tener su grupo positivo, ¿no? Pero entonces, ¿de qué nos sirve que tengamos acetiles grupos positivos? O sea, que tenga el positivo o que no lo tenga por medio de una adición de un grupo acetil. Bueno, nosotros o en un estudio podemos ver que, por ejemplo, en la histona H4, ¿no? En su extremo N terminal, aquí podemos ver, por ejemplo, los restos. La K son como los restos de la lisina. Entonces, aquí nosotros, como agregamos esta parte o agregamos este grupo acetil, podemos ver que, pues, obviamente, ¿no? Tenemos en estos, comprobamos, les decía, la existencia de todo esto, ¿no? Y aquí, en la H4 y H3 pueden ver que obviamente sí hubo acetilación, ¿no? Por ejemplo, aquí está acetilo, 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 acetilo. Aquí pudo ser acetil o metionina, que diga metilo, ¿no? Que es la metilación. Y bueno, ahora sí, propiamente, ¿de qué nos sirve que estén acetilados o desacetilados? Lo que se vio es que cuando nosotros tenemos estos extremos N-terminales desacetilados en las proteínas de las histonas, no en esta lisina, estas histonas se van a comprimir y al comprimirse, ¿qué pasa? El ADN se comprime y ¿qué no se ve? ¿Qué no se expresa? Los genes, acuérdense, los genes cuando se comprimen, pues ya no se expresan. Pero entonces, y también se dieron cuenta de que cuando son acetilados, o sea, que no tienen la carga positiva, no, porque se les agregó el grupo acetilo, estas histonas se van a descondensar y se van a abrir. Y por eso hay mecanismos que hacen, o sea, no nada más es como que nosotros tengamos a los marcadores y los marcadores epigenéticos se compriman o se descompriman. No, o sea, sino que todos estos mecanismos como la metilación y la acetilación van a ayudar a que nuestras histonas se compriman o se descompriman. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos a seguir hablando de lo que son los mecanismos de regulación génica. Aquí puse como una pequeña imagen cómica para ver si podíamos como tratar de entender un poco más a fondo esto. Y bueno, acá está el ADN, ¿no? Y acá está el grupo de metil. Entonces le dice, oh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado, Metil? Tengo una gran idea de una proteína para ti, ¿no? Y dice, va a ser muy fantástica, tengo muchos aminoácidos y la estructura va a ser genial. Entonces llega el Metil y le dice, así como que, no, no vamos a hacer esta idea. No nos conviene esta proteína, por decirlo así. Siguiente, por favor. Gemma, por fin, ¿puedes cambiarle? Bueno, vamos a retomar otro poquito lo que ya nos había hablado nuestra compañera Gemma, ¿no? De que en nuestro núcleo todas nuestras células van a tener el mismo ADN, pero ¿en qué se va a basar de que yo, como cierta célula indiferenciada, pueda formar una célula muscular o pueda formar una neurona o un eritrocito o cualquier otra cosa? Bueno, acá es donde entran las marcas epigenéticas que nos van a ayudar a la expresión de los genes. Por ejemplo, acá tenemos una parte del ADN, ¿no? Que está así de buenos días y así bien activa. Y otra parte que está dormida y obviamente esta no va a poder representarse. Más o menos en esto se basa gráficamente lo que son las marcas epigenéticas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora acá vamos a hablar de lo que es la metilación de histonas. Bueno, ya sabemos que las histonas van a compactar, comprimir y van a permitir que no exista esta transcripción. Y bueno, ¿cómo va a pasar esto? Esto se va a proceder por un proceso químico que se llama metilación. Y esto obviamente va a ser por un grupo metil que se va a unir específicamente a los residuos de que son la arginina y lisina en nuestras histonas.
Y esto va a ser gracias a esta enzima llamada lisina metiltransferasa. Y entonces va a formar así lo que es nuestra S-adenosil homocisteína. Y bueno, al alterar lo que es nuestra estructura de la cromatina, va a permitir que la cromatina se cierre, que pase de eucromatina, como vemos en la imagen B, a heterocromatina y proceda toda esta compactación y no pueda tener ese margen abierto para ser traducido. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la fosforilación de histonas. Bueno, esto es algo muy similar a lo anterior, pero ahora con grupos fosfato. ¿Y cómo va a suceder esto? Esto va a ser principalmente por la condensación de los cromosomas que está ocurriendo mientras está la división celular. También sucede en la reparación del ADN y en la regla transcriptiva que se basa en la expresión de los genes. Y bueno, entonces las sinasas de la histonasa, a las sinasas le vamos a agregar un grupo fosfato. Este grupo fosfato va a venir de nuestro ATP. Entonces, lo que va a pasar es que se va a unir al aminoácido lateral y que va a ser principalmente en lo que son la histona H2 A en el T120 y la H3 en S10. Y para eso requiere que para que se compacte la cromatina y acá pues como vemos, ¿no? Nuestro fosfatito así como que de stop, no, esta parte no vamos a traducirla. Siguiente, por favor. Esta parte se me hace muy interesante del AR no codificante. Bueno, esta va a ser una forma de regulación génica, pero este va a ser por medio del ARN de interferencia. Este ARN no va a ser como un ARN mensajero que va a ir al ribosoma y codificar una proteína, no. Este va a tener otro motivo de existir. Bueno, el microARN de interferencia va a regular la expresión génica. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser por medio de bloquear la traducción del ARN específico, o sea, el ARN mensajero, o si no, al unirse, va a cortar el ARN, entonces va a degradarse y obviamente no va a poder traducir a proteínas. Y bueno, cabe mencionar que tiene una forma de horquilla de cabello, más o menos, de aproximadamente entre 20 y 24 nucleótidos de longitud. Acá podemos ver la imagen de cómo se ve, cómo sale del núcleo, llega y se cortan un poquito, sale como horquilla y se une a un complejo que se llama RISC. Entonces, al unirse a este complejo que se llama RISC, se va a unir a las partes del ARN mensajero que quiere silenciar y que va a decir, no, esta proteína no me conviene, y se va a unir, y al unirse va a hacer lo que es bloquear la traducción en el ribosoma, o va a cortar totalmente el ADN y va a decir, pues no, ya se cancela esta proteína. Siguiente, por favor. Bueno, la epigenética como un nuevo lenguaje, esto nada más es como para recapitular en qué se basa esto. Esto ya lo vimos y todos lo sabemos. Tenemos a nuestro ADN, claro, ¿no? Y sabemos que se basa en un azúcar, en una base y un grupo fosfato. Tenemos la adenina, tiamina, citosina, guanina. Entonces, el orden secuencial de estas moléculas en las regiones del genoma van a ser codificantes, determina la naturaleza química de estas proteínas que van a ser codificadas por genes, como ya lo habíamos mencionado, y su función en las regiones llamadas reguladores. Entonces, el orden de la base nitrogenada define con precisión cómo la maquinaria celular va a reconocer y va a procesar esta información. Y bueno, lo que todos sabemos, ¿no? De ADN se transcribe, se hace ARN mensajero y se traduce en el ribosoma y se forma una proteína. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la epigénesis. Bueno, esta va a ser una teoría del mecanismo por el cual los seres humanos se desarrollan. Bueno, esta va a ser cuando un embrión evoluciona partiendo de un cigoto que aún no está diferenciado. Esto va a ser evidente la falta de órganos miniatura que ya están presentes en los gametos. Siguiente, por favor. Bueno, esta teoría va a contradecir a la teoría de la preformación. Esta dice que la evolución de un embrión representa el crecimiento de un organismo que ya se encontraba preformado anteriormente.
Pero según la epigénesis, los órganos que conforman este embrión se van a formar por estímulos del ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, esta teoría interpreta el mecanismo de sintonización final, porque cada ser se va a acoplar de una manera eficiente a su ambiente, partiendo de capacidades incluidas en su codificación genética. Bueno, ya que los genes se encuentran en una red un tanto complicada de interacciones que mantiene una retroalimentación. Y pues por esto no proceden de una manera independiente, por así decirlo. Siguiente, por favor. En resumen de la epigénesis, es que el preformismo es el desarrollo de un embrión a partir de la existencia de un embrión preformado, como mencioné anteriormente, contenido en el espermatozoide o en el huevo. Y la epigénesis considera que este se va a originar a partir del desarrollo de un principio amorfo como consecuencia de los cambios que se van a producir con una fecundación. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de la epigenética y obesidad. Aquí Gema dio un ejemplo acerca de unos ratoncitos y también ya hablaron de la acetilación de la metilación del ADN. Siguiente. No, ahí está bien. Bueno, la epigenética se define como las modificaciones heredables en la expresión de genes que no se pueden explicar por cambios en la secuencia de ADN. Aquí los cambios epigenéticos pues van a ser modulados por la exposición ambiental. Esto también va a incluir la nutrición y la actividad física. Por eso la epigenética va a estar implicado en el desarrollo de enfermedades como lo va a ser la obesidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se han descrito diferentes ejemplos de algunos cambios dinámicos en los patrones de metilación de ADN, que ya lo mencionaron anteriormente. Esto va a ser debido a la restricción o a la suplementación con diferentes nutrientes, como lo va a hacer con la vitamina B6, la vitamina A y algunos otros minerales. Además, otros puntos que se van a asociar con los cambios en los perfiles de metilación de ADN es el alto contenido de grasa, el consumo de azúcar y situaciones de peso corporal excesivo. Todo esto afectando la región promotora de distintos genes implicados en la homeostasis de la energía y la obesidad, tales son como el LEP, POMC, FASN y NDUFB6. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente el estudio del epigenoma de la obesidad se va a centrar principalmente en el análisis de los patrones de la metilación del ADN, como también ya lo mencionaron, pero esto se va a deber a la estabilidad que va a haber en el ADN que van a extraer. Bueno, una de las herramientas para conocer las características epigenéticas de los individuos obesos son los estudios tipo EWAS. ¿Qué es esto? Estos son estudios de asociación del epigenoma completo. Estos van a analizar miles o millones de CPGS, que son regiones de ADN y conforman aproximadamente un 40% de sus promotores de los genes en mamíferos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en resumen, la diferencia de algunas enfermedades crónicas, como lo es la obesidad, no solamente van a depender de la ingesta alimentaria y la secuencia de ADN, sino también del epigenoma heredado, como lo mencionó Gema, y las afectaciones de expresión génica. Y la epigenética va a permitir explicar el modo en que fenómenos o procesos no dependientes a la secuencia de nucleótidos, incluyendo como la dieta, el estrés, la edad, pueden regular expresión génica. Siguiente, por favor. Hola, buenas tardes, doctora, compañeros. Ahora vamos a hablar acerca del epigenoma y vamos a comenzar explicando, recordando qué es en sí el genoma y explicando el significado de lo que es el epigenoma. Tenemos que el genoma va a ser el abecedario del ADN, del material genético
y el epigenoma va a ser toda aquella regulación de ese genoma. Vamos a imaginar una computadora. El hardware va a ser el genoma, mientras que el software, toda aquella programación que tiene esta computadora, se va a referir a lo que es el epigenoma. Esta no va a ser fija, va a ser dinámica, y más adelante les voy a explicar el por qué. Bueno, el epigenoma va a representar cambios físicos que no van a afectar la secuencia o la conformación del ADN, como está señalado aquí. Esta no va a afectar su secuencia, pero sí puede modificar su expresión o, bueno, la expresión de estos genes. Y va a tener como o silenciar estos. Y estas variaciones pueden aparecer debido a factores ambientales que pueden ser heredables. Siguiente, por favor. Ahora, los cambios en el epigenoma adquiridos en la vida de esta persona pueden ser transferidos a la siguiente generación. Esto solamente va a suceder en caso de que se afecten las células germinales. En otros casos no. Y referente a esto vamos a tener factores que se conocen como ambioma, o se refiere al término ambioma, que ahorita vamos a hablar de eso. Y el ambioma va a ser todo aquellos... Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar del ambioma, que va a ser todos aquellos factores no genéticos que nos van a rodear a nosotros como personas. O sea, como vemos en la diapositiva, tenemos diferentes factores alrededor que ya puede que nos afecte el estrés, la forma de vida que llevamos, como la alimentación, el tener adicciones como fumar, beber alcohol, el hacer ejercicio o no, llevar una higiene, entre otros factores que nos pueden afectar, y estos no precisamente tienen que ser genéticos. Siguiente, por favor. El ambioma, junto con el genoma, bueno, como está representado en la diapositiva, los genes más el medio ambiente que se refiere al ambioma va a dar como resultado la aparición de la enfermedad o bien una persona sana. Siguiente, por favor. Hablar de eso también se refiere al ambiente fuera del embrión en desarrollo. En este ejemplo, como mi compañero ya lo había mencionado antes, de una mujer embarazada, ¿no? No solamente se va a referir al ambiente interno en el que se desarrolla, sino también fuera, el ambiente fuera en el que interactúa la madre, desde la comida que la mamá, pues, cómo se alimente, las vitaminas prenatales, si ella fuma o el estrés del trabajo de su casa. Todo esto le va a afectar a su bebé, al embrión. ¿Por qué? Porque se va a transmitir como señales químicas por el torrente sanguíneo al feto, en el que puede confundirse con marcas epigenéticas que afectan los genes del feto a largo plazo, después del nacimiento. Siguiente, por favor. Esto nos va a afectar si tomamos en cuenta que nuestro cerebro va a continuar en desarrollo durante toda la vida. Y un ejemplo que les traigo es el de unas ratas. Bueno, las ratas tienen un gen llamado receptor glucocorticoide y este se va a expresar en ciertas regiones de su cerebro de esta rata, y al tener más receptores tolera mejores situaciones de estrés. Hay estudios que demuestran que las interacciones que tiene la madre con sus ratoncitos durante las primeras semanas de vida pueden ser muy importantes para el desarrollo de estos genes que le ayudan a mantener el equilibrio entre el estrés. Cuando las crías nacen, el receptor glucocorticoide está rodeado por marcas epigenéticas, los puntitos rojos que muestran la imagen. Y si la madre en las primeras semanas de vida de estas ratitas comienza a lamer a los ratoncitos o a prestarles más atención durante ese tiempo de vida, esas marcas supresoras o epigenéticas van a desaparecer. Desaparecen, y lo que va a ocasionar es que estos genes se activen y duren en su cerebro durante toda la vida de estas crías, y así puedan mantener un equilibrio en
en su manejo del estrés. Todo por la atención que hayan recibido las crías. ¿Y qué va a pasar si esto no sucede? O sea, si la ratita no les hace caso, por decirlo así, estos genes van a estar inactivados y lo que va a suceder es que no se van a activar y la ratita van a tener como ese problema de no poder controlar o manejar cierto estrés. Y aquí es como conclusión también de cómo nos puede afectar eso, ¿no? No precisamente tiene que ser un daño en nuestro ADN para que manifestemos algún tipo de problema, sino que aquí la rata madre, al mostrarle afecto a sus ratoncitos, puede hacer que estos manejen cierto estrés o lo puedan controlar un poco más. Y de esto se trata. Ay, gracias, Yani. Pues creo que ya es la 1, ¿verdad? Para que continuemos la próxima clase, que termines tú, Yani. Y sí, es muy interesante todos los estudios y todo lo que se ha hecho, inclusive, no sé si también van a mencionar, hubo varios estudios en mujeres que estuvieron en campos de concentración. En Holanda se hizo un estudio de mujeres que estuvieron en campos de concentración con una deprivación terrible de alimentos, emocional, todo. Y las mujeres que estuvieron embarazadas allí y después tuvieron a sus hijos o lograron salir vivas de los campos y luego se embarazaron y tuvieron a sus hijos. Entonces hicieron seguimientos de estos niños y se vio lo que ya habían mencionado sus compañeras, que no cambiaban los genes, pero cambiaban las marcas epigenéticas para el manejo del estrés, como acaba de mencionar Yani, pero también para enfermedades y para obesidad. O sea, parece que había una desregulación de las marcas epigenéticas, sobre todo que controlaban la expresión de los genes que se llaman thrifty genes, que son como genes ahorradores y que todos tenemos desde el periodo paleolítico, ¿no? Desde que somos Homo sapiens. Pero esos genes los hemos ido pues regulando y controlando. Y con estas situaciones se desregulan muchos genes y por eso es verdad todo lo que nos comentaron sus compañeras. O sea, todo nuestro genoma sí lo tenemos que cuidar, pero también el epigenoma que tiene que ver con todo lo que nos rodea. Entonces, en la próxima clase pues ya terminamos de ver este tema, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora. Sí, hasta mañana, gracias.